Muy buenas noches, muy buenos días, en donde se encuentren. Quien les habla es pues su profesor Fidel Suta, más conocido como Socoda en el mundo preuniversitario. En esta oportunidad hemos traído el tema de lo que viene a ser los regímenes de excepción. Hemos visto la coyuntura política de nuestro país, cómo se ha suscitado desde que llegó la pandemia, y debemos de entender cuándo se da, en qué momento se da. Por lo que en esta oportunidad hemos traído el tema de regímenes de excepción, que lo relaciona pues nuestra Constitución en su artículo 137. Por lo que vamos a dar hincapié en algunos temas muy importantes y hablar un poco más para poder entender esta situación política de nuestro país, por la que no solo lo pasa el país, sino otros países también a nivel mundial. Pero ¿cómo se activa, podemos decir? ¿Cómo se declara, podemos decir, no? Entonces vamos a hablar de los regímenes de excepción. Pero sin más preámbulos y sin más que decir, hay que hablar antes de lo que viene a ser un Estado de Derecho. ¿Cómo yo lo puedo entender en este caso? Pues, ¿qué es un Estado de Derecho? La pregunta del millón es, ¿qué es un Estado de Derecho? Oye, yo puedo señalar este punto A, ¿no? Este punto de acá lo puedo llamar punto A. O si quieres, todo el territorio de la República. Mientras exista el imperio, ¿no? La existencia, la maravilla de la ley, mientras prevalezca la ley y se haga respetar el artículo 51 de nuestra Constitución, que es la jerarquía normativa, la prevalencia de la Constitución o supremacía de la Constitución, se llama Estado de Derecho. Entonces, yo debo entender en primer término esta palabra o esta idea, Estado, ¿no? Estado de Derecho. Así debo de entender esta idea. Pero, profe, mi pregunta, ¿qué es el Estado de Derecho? Es lo que impera la ley, es donde impera la ley, la Constitución por su supremacía. Profe, ¿y cuándo se ha visto eso? Retrocede un poco conmigo. Antes de que se dé la famosa pandemia de este COVID-19, antes tú acá salías a la calle, caminabas, te divertías, ibas con tus amigos de viaje, hacías de todo. Porque tus derechos fundamentales ahí se podían expresar en plena plenitud, ¿no? Entonces disfrutabas de tus derechos, no pasaba nada. Pero además de eso, tu Constitución reconocía, pues, ¿no es cierto?, todos tus derechos fundamentales. No había ningún problema. Donde reconozca tus derechos, donde te asegure tu protección a tus derechos, se llama Estado de Derecho. Un hincapié. Estamos en el Estado de Derecho y de pronto, ¿no? Estado de Derecho normal, estoy en mi casa con mis patas, estoy que tomo un poco, un par, ¿no? En este caso, un flor de caña de 7 años, o acá 5 años, lo que sé, ¿no es cierto? En un Estado de Derecho. No pasa nada, es tu casa. Estás en plena libertad de poder hacer lo que quieres. Acá, profe, chévere, ¿no? Estado de Derecho. Profe, no vengo con mis patas, pues me voy a ir al Oaxaca, Pucaraya, Pomayo. Pucha, nos vamos a ir un ejército de 15 personas, profe. Hemos dicho, listo, ¿no? Vamos en un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, mi idea cuando hablo del Estado de Derecho está la expresión de la plenitud, del goce de todos mis derechos sin restricción. Muy bien, profe. Oye, de pronto te voy a explicar por los dos casos. De pronto ocurre una mancha negra, digamos, lo que pasó en Espinal, ¿no? El caso más sonado, cuando en este caso era el alcalde Moyobanca, ¿no? Moyobanca, creo que era. Empiezan a hacer pues chacota en esa provincia por el hecho de la minería. No estaban de acuerdo, empiezan a invitar a sus demás distritos, crece, mira, se está haciendo una herida. En el Perú se está haciendo una herida, ¿no? Por aquí quizásito le han saltado, por acá le han saltado también por ahí. Otra idea por acá le han saltado, no quieren minería. El Estado dice, aguanta, yo no voy a permitir que mi país se siga fermentando de caos y desorden.
ya. Entonces, ¿cómo debo evitar ese caos y desorden? Entonces, nuestro querido país, ¿no? Nuestra querida Constitución, ¿no? Nuestra querida Constitución en ese momento se activa. Y dice clarito la Constitución en su artículo, lo voy a poner acá, en su artículo, a ver si me ayudan, en el artículo, ahí está, 137 de nuestra Constitución. Dice, oye, presidente, tú tienes el poder de gobernar. Oye, presidente, ¿te estás dando cuenta que están fermentando, provocando el caos y desorden en tu país, en tu territorio, en tu jurisdicción? Entonces vamos a tener que evitar que eso crezca más. Vamos a encerrar estito acá, estito y estito. Cuando los voy a encerrar en ese momento, lo puedo llamar, o cuando hay un caos, ¿no es cierto? Lo vamos a llamar como régimen. ¿Ya? Mira, está derecho, régimen, ¿no es cierto? Régimen de excepción, chicos. Régimen de excepción. Porque excepcionalmente, en estos lugares donde se ha producido caos, excepcionalmente, según mi constitución, o esta constitución neoliberal, la de 1993, que fue en este caso gestada en el periodo de Fujimori, permite que se vulneren algunos derechos cuando hay caos o desorden. Para que no crezca más ese desorden, va a haber un régimen de excepción. Por lo que este régimen de excepción, reconocido en el artículo 137, se subclasifican en dos. ¿Y cuáles son, profesores, dos? Vamos a hablar de un estado de emergencia, ahí está, un estado de emergencia. Ya estás escuchando, ¿no? Porque ya lo habías escuchado en estos momentos de crisis sanitaria. Hablamos de un estado de sitio, ahí está, estado de sitio, ¿no? Entonces, tengo estos dos de aquí. Estos dos que se activan gracias al artículo 137 de la Constitución y que dice, excepcionalmente, cuando hay grave perturbación, peligro que amenace a mi nación, estos de acá están amenazando, porque están provocando, están incentivando el desorden, ¿no? Entonces, excepcionalmente aquí voy a declarar estado de emergencia. Profe, ya, chévere, bacán, profe, ya te entendí. Entonces, excepcionalmente también, mira, por eso lo voy a subrayar, excepcionalmente se van a vulnerar derechos. Excepcionalmente. Pero cuando estamos en un estado de emergencia, ¿no es cierto? Te ibas de viaje, te ibas de paseo, te ibas a chupar con tus patas en tu casa, vacancia, ¿no? Entonces, en un estado de emergencia. Pero cuando estamos con un régimen de excepcionalmente, voy a vulnerar tus derechos para que frenemos, pues, ese caos que se está produciendo. Chévere, profe, ya entendí. Aquí te estoy hablando entonces de nuestro hermoso Perú, para que no lo olvides, que en estos tiempos de crisis política solo cuentas. Listo, ya lo entendiste. Ahora, la pregunta del millón que siempre nos hace saber el examen de admisión es: ¿quién declara pues este régimen de excepción? Si bien es cierto, está reconocido en el artículo 137 de la Constitución, pero profito, ¿pero quién lo declara? Fácil, son declarados, así se dice, ¿por quién? Por el presidente de la República. Son declarados por el presidente de la República. Muy bien. Por eso, bacán, profe, ya entendí. Y dice que son declarados con acuerdo, ya, vamos a poner así, con acuerdo, ojo, con acuerdo del Consejo de Ministros. Tú ya le completas acá, te lo voy a poner así, con acuerdo del Consejo de Ministros. Oye, bacán, o sea, yo, presidente,
y le digo a mi consejo, oye, ¿sabes qué? Se está produciendo un caos allá. Hay que declarar estado de emergencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me aprueban para declarar? Chévere, bacán, bacán. No, pero la pregunta es, ¿con qué se declara? Si es que voy a declarar estado de emergencia, debe haber un documento importante. Eureka. Se declara con un decreto supremo. Con decreto supremo, chicos. Con decreto supremo. Y esto no te lo olvides. Según nuestra jerarquía normativa, está en el tercer nivel, ¿no es cierto? Entonces, se va a declarar con un decreto supremo. Yo, presidente, con acuerdo de mi Consejo de Ministros. Aquí está. Pero tiene que rendir cuentas, dice. Al final, ¿a quién? Al Congreso. Entonces, yo le pongo acá, se rinde cuentas, ¿no? ¿A quién hemos dicho, chicos? Al Congreso. Por eso lo voy a poner en el medio para que te recuerdes. Se rinde cuentas al Congreso. No importa qué régimen de excepción sea, se tiene que rendir cuentas al Congreso. Esta es la introducción de lo que viene a ser nuestro régimen de excepción. Y se va a subclasificar en dos, que te lo he puesto de manera más sencilla para que te lo aprendas y para que entiendas un poco nuestra realidad. El primero, entonces, viene a ser en este caso el estado de emergencia. El bendito estado de emergencia. Ahí está. Bendito estado de emergencia. Listo. Y el otro, profe, es el bendito estado, ahí está, estado de sitio. Sitio, chicos. Reitero, está reconocido en nuestro artículo 137 de nuestra Constitución. El estado de emergencia, ¿no? Este bendito estado de emergencia que tú estás viendo, uno es interno y el otro es, podemos decir, externo, más o menos. El estado de emergencia como tal son pues declarados en caso de perturbación de la paz o el orden interno. En caso de perturbación, ahí está, perturbación de la paz interna, ¿no? O de la paz, mejor dicho, del orden interno, ¿no? Haremos que entre todo, ¿no? Más que todo, como te he dicho, por eso la palabra interno, en perturbación de la paz o del orden interno, o cuando hay catástrofes o graves circunstancias que afecten la nación. Catástrofes. También en esos casos, cuando hay catástrofes o grave perturbación, en este caso, del orden interno. Muy bien, ya está. O la vida de la nación. O sea, el estado de emergencia, chicos, se activa cuando hay un peligro inminente que va a afectar la vida de la nación. En este caso, hagamos de cuenta, llegó el virus, ¡plum! Primer contagiado, miércoles, todos de miedo. Se empieza a expandir, y dijo, en este caso, Vizcarra, recuerda, ¿no? Estado de emergencia, dijo así. Uy, nos emerge porque estamos en grave catástrofe, peligro, estado de emergencia, señores, a todo el Perú. Ha sido dado con un decreto supremo, por el Consejo de Ministros. O sea, ¿por qué? ¿Por qué el estado de emergencia? Voy a rendir cuentas al Congreso. Es que está afectando el virus. Y en un estado de emergencia, quiero que me entiendas, se suspenden los derechos relativos y fundamentales, chicos, a la libertad. Los derechos, ahí está, a la libertad y por eso te puse de dice, ¿ya? De la seguridad personal. Ahí está, seguridad, en este caso, personal, chicos, ¿no? Ahí está. Mira. Voy a completar y después te digo. Dice, violador, más o menos, de la palabra de ahí te vas a acordar, violó la libertad de, pero en realidad significa inviolabilidad. Inviolabilidad, ¿ya? Mejor lo vamos a abreviar, por favor, inviolabilidad, acá sí lo agregamos, de domicilio, ¿ya?
domicilio. Quiero que me captes. Libertad de reunión, esto lo vamos a poner si quieren con verdecito, libertad de reunión, o de tránsito, Quiero que me captes acá. Dice, en un estado de derecho donde impera la ley normal, nadie vulnera ningún derecho tuyo. Estás en tu casa, te estás toreando para acá, libertad, estás en tu casa. Es más tu derecho a la propiedad, tu derecho en este caso de que nadie puede violar tu domicilio. No, pero cuando entramos en un estado de emergencia, excepcionalmente te dije, se vulneran los derechos. Y excepcionalmente, dice, se suspenden. Mire esa palabrita, se suspenden. O sea, no se dice se elimina, ojo, se está suspendiendo excepcionalmente los derechos, en este caso, relativos a la libertad y seguridad personal. Esta es la esencia, lo específico viene acá. Como por ejemplo, ¿qué derechos a la libertad, profe? Inviolabilidad de domicilio. Ahorita estamos en estado de emergencia, ¿se dan cuenta? Sí. Oye, cuando estás en un estado de derecho, o sea, te hablo del 2019 y 18 normal, ¿no? Tú en tu casa normal toneabas, el que quería intervenir tu casa, tenía que tocar la puerta. Disculpe, señor, están haciendo bulla, voy a pasar. No, señores, mi casa no tiene orden judicial, orden oficial, por favor, no moleste. Ya es mi casa, ya hago lo que quiera, en mi propiedad, algo así, ¿no es cierto? Pero cuando estamos en un estado de emergencia, dice, excepcionalmente se suspenden los derechos relativos a ¿qué? A la libertad, seguridad personal y en este caso la inviolabilidad de domicilio. Estamos ahorita estamos en estado de emergencia, que yo sepa, a fines del 30 de abril lo ha declarado el presidente, ¿no sé, y dijo, señores, en estado de emergencia se vulnera el derecho ¿qué? La inviolabilidad de domicilio. Ahora sí, puedo violar tu domicilio y entro como fuerza. No necesito. ¿Por qué? Porque estamos en estado de emergencia. Porque es un régimen de excepción. ¿Y qué es un régimen de excepción? Excepcionalmente voy a vulnerar tus derechos. Otro, libertad de reunión o tránsito. No te puedes reunir. En un estado de emergencia no te puedes reunir. ¿Para qué ahorita estamos en esta emergencia? Para evitar el contagio. Porque ese virus está afectando la vida de la nación. Entonces estamos vulnerando tu derecho, en este caso, a la libertad de reunión. Y tránsito. Yo bacán, estoy caminando, señor, no puedo. Además, toque de queda a las tantas horas. ¿No? Entonces, libertad de reunión y tránsito. ¿Te das cuenta? Entonces dice, el estado de emergencia es interno, cuando afecta la perturbación, la paz, el orden interno, grave catástrofe que altere la vida de la nación. ¿Qué es eso? De todo el pueblo peruano. Entonces se van a suspender derechos porque yo no quiero que te pase algo a ti, ciudadano. Por eso voy a suspender los derechos. Ya, ese es estado de emergencia. Eso es estado de emergencia. ¿Por cuánto tiempo es la duración del estado de emergencia? No debe exceder, no debe, voy a poner si quieres con rojo, exceder, más de 60 días. No debe exceder más de, si quieres con negrito, más de 60 días. No debe exceder más de 60 días. Pero, profe, sigue habiendo problemas. O sea, sigue habiendo caos, profe. Chévere. La Constitución permite una prórroga, una yapita. ¿Con qué? Con un nuevo decreto. La prórroga será, con un, mira, lo voy a poner completo, con un nuevo decreto supremo. Con un nuevo decreto supremo. Reitero, ¿con qué se da un régimen de excepción? Con un decreto supremo. Para poder ampliar más de los 60 días, más de estos 60 días, para que yo pueda ampliar, ¿qué requiero? Nuevo decreto supremo. ¿No? Ojocito, chicos, en este caso. Si al presidente de la República se le ocurre, se le pica, se le da la gana, si quiere llamar, puede, pues, el presidente de la República
puede permite que mantenga el orden interno. ¿Quién? El ejército peruano, las Fuerzas Armadas. Porque en un Estado de Derecho, quien permite en este caso que se mantenga lo que viene a ser en este caso el orden interno es la Policía Nacional. Pero si no es obligatorio, si al presidente se le ocurre que debe de mantener el orden interno, o en pocas palabras, no es suficiente las fuerzas policiales, entonces el presidente puede aprobar que mantenga el orden interno. ¿Quién? Las Fuerzas Armadas. El presidente permite, ¿no? Las Fuerzas Armadas. Tú ya lo completas como ya te acabo de explicar. Que mantenga el orden interno. Listo, chicos, listo. Eso en conclusión de estado de emergencia interno. Ahora me voy en este caso al estado de sitio. Un poco más la idea, relacionarlo con externo. El estado de sitio relacionado con externo. Y se declara en caso de ¿qué, chicos? En caso de guerra exterior o guerra civil. En caso de guerra, ahí está. En caso de guerra civil, guerra exterior, ahí está. Guerra exterior, ¿no es cierto? Mira, se declara o se activa, si quiere llamarlo en caso de guerra civil, guerra exterior, o también invasión, o también la invasión, ¿no? También la invasión, cualquiera de ellos, ¿no? Entonces es algo más grande que va a afectar verdaderamente la vida de la nación. Es algo más fuerte que esto de acá podríamos decir. Y acá hay un ojocito. En este caso, no es como acá que constitucionalmente se menciona qué derechos se suspenden. Aquí no. Acá dice en el estado de emergencias se mencionarán, o se, claro, así mejor le pongo, ¿ya? Se mencionarán los derechos fundamentales, ahí está, fundamentales, a suspenderse. O sea, aquí se va a decir en específico, en explícito, qué derechos voy a suspender. Si quiero, suspendo el derecho de libertad. Si quiero, suspendo el derecho, digamos, de libertad u otro derecho. O puedo suspender el derecho al trabajo, porque estamos en guerra civil, ¿no? Entonces, aquí se menciona, se hace hincapié, se debe de decir qué derechos se van a suspender. ¿Te das cuenta? Ahí. Por eso no es como acá. Acá sí dice en explícito, en expreso, dice, ¿no? ¿Cuáles sí se van a suspender? Así lo dice la Constitución. La duración, ¿cuánto tiempo dura esta bendita o este bendito estado de sitio? Dura en este caso, o no debe exceder, también te voy a poner si quieres, no debe exceder, ¿no? Exceder de 45 días. De 45 días, ¿no? Ojo, en este caso, que no debe exceder más de 45 días, esto es un toque. Pero que quiero aumentar, quiero una prórroga. Para la prórroga se requiere previa, ya, se requiere, este es más corto, pero importante. Se requiere, lo voy a poner si quieres con otro color, previa autorización, ¿no es cierto? O mejor dicho, lapsus, previa aprobación, ¿ya? Previa aprobación del Congreso de la República, previa aprobación del Congreso de la República, ya, previa aprobación del Congreso de la República. Acá debe mencionarse en este caso
una autorización en este caso para que haya pues una previa aprobación del Congreso de la República, ¿no es cierto? Muy bien. Y por último, el ojocito me estaba olvidando, ya estaba a punto de despedirme, el Congreso, ojo, no importa que esté en el receso parlamentario, no importa, dice acá, el Congreso se reúne de pleno, se reúne de pleno derecho, Listo, ¿qué significa? No importa que estén de vacaciones, automáticamente, por derecho constitucional, se reúnen los congresistas en el Congreso para tomar las cartas de asunto de los problemas de grave catástrofe que está pasando en el país, para hacerse cargo de este régimen de excepción. Para eso es, chicos. Bueno, no me ha alcanzado el espacio, quería hacerles mención de que no se suspenden durante, en este caso, los regímenes de excepción, no se van a suspender las garantías constitucionales del habeas corpus y la acción de amparo, siendo muy fundamentales esos derechos que pregunta el examen. Chicos, son datos explícitamente para el examen de admisión. De punta a punta son datos explícitamente para el examen de admisión. Bueno, chicos, no lo quiero hacer tan larga, es un tema muy importante que hoy, ojo, el régimen de excepción no solo debe saber el que estudia Derecho, el que estudia el curso de Educación Cívica, lo debe saber todo ciudadano y saber por qué se da. A veces no nos gusta, sí, el exceso quizás no nos gusta, nos disgusta, ¿no? Entonces, en este aspecto constitucional debemos de entender todo ciudadano en este periodo de elecciones. La Constitución es la matriz de todo Estado. Más aún al tener esta constitución neoliberal que nos está haciendo entrar en disputa a todos los ciudadanos. Entonces, esta constitución es la matriz de todo. Bueno, chicos, los regímenes de excepción están reconocidos en la Constitución Política, artículo 137. Pueden revisarlo y agregar algunas cositas que estamos a vuestra disposición para seguir creciendo y poder hacer más videos. Bueno, chicos, les ha apoyado en esta oportunidad su profesor Fidel Zuta, más conocido como Socoda en este mundo preuniversitario. ¿Quieres seguir aprendiendo más cursos, en este caso más temas del curso de Cívica? Pues comparte. Me ayudas a mí mismo, me ayudas a que tus compañeros de otros lugares les llegue el video y así tú puedas, en este caso, poder trabajar de manera alegre y amena con todos los materiales que te damos. Recuerda, tenemos muchas prácticas, banquitos de pregunta y tenemos también las pizarras didácticas. Nos vemos, chicos, un gustazo haber compartido con ustedes.